Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque en esta ocasión nos permite volver a conectarnos con la intención de compartirles otro video tutorial, que dicho sea de paso, lleva como título El progreso en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las razones principales por las que Jesús se hizo hombre y vino a morir en la cruz del Calvario. Y la base bíblica está en Mateo 1, versículo 21, que dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es muy importante recordar que la paga del pecado es la muerte, y porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos merecemos la muerte en el lago de fuego. No obstante, Jesús vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados y no para salvarnos en nuestros pecados. Porque si nosotros continuamos en nuestros pecados, Jesús no podrá ser nuestro Salvador. Pero si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, abandonamos nuestros pecados, entonces Jesús será nuestro Salvador. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que hacen las personas que siempre permanecen conectadas a Cristo. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 2, y el versículo 6, y 1 de Juan, capítulo 3, y el versículo 6, que dicen así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el primer versículo encontramos lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego el versículo siguiente agrega: todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, que al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que hacen las personas que siempre permanecen conectadas a Cristo Jesús es que por el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, ellos hablan, ellos visten, ellos comen, ellos viven, ellos caminan, ellos andan como Él anduvo. Y obviamente, como Él anduvo en victoria sobre el pecado, el versículo nos enseña que por el poder de Dios obrando en nosotros, también andaremos en victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que espera Jehová
de todos aquellos que ya se han convertido de sus malos caminos? Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 2, y el versículo 1, que dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque en realidad lo que espera Jehová de todos aquellos que ya se han convertido por el poder del Espíritu Santo es que lleven vidas de obediencia, vidas de victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. Por eso Cristo le dijo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio: vete y no peques más. De igual manera, Cristo le dijo al paralítico de Betesda: no peques más para que no te venga una cosa peor. Porque todos los que hemos sido convertidos genuinamente a Cristo, debemos llevar una vida de victoria, una vida de obediencia, porque hay poder en Cristo Jesús. Sin embargo, si por alguna situación circunstancial nos desconectamos de Cristo y caemos en el pecado, entonces el texto dice: y si alguno hubiere pecado, refiriéndose a una situación circunstancial, ocasional, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos para dejar de practicar el pecado que tanto daño nos hace. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 3, y el versículo 9, que dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. Por lo tanto, uno de los requisitos para dejar de practicar el pecado es que nosotros debemos de presentarnos cada día entre las 3 y las 6 de la mañana delante de Dios con humildad de corazón para pedirle el bautismo nuevo, fresco, pleno y poderoso del Espíritu Santo, y a través de ese bautismo experimentar la muerte al yo y la muerte a la carne. Todos los días debemos de nacer de nuevo en la presencia de Cristo Jesús y recibir el poder del Espíritu Santo para llevar una vida en victoria. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver de qué manera es que Satanás logra arrastrar con él a la perdición a una pequeña minoría de la población humana. Y la base bíblica está en Amós 5, versículo 12, que dice así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones
y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: porque yo sé de vuestros grandes pecados. Es decir, que Satanás logra arrastrar con él a la perdición a una pequeña minoría de la población humana, porque son muy pocos los seres humanos que se han dedicado a cometer grandes, terribles y bochornosos pecados. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es la estrategia de Satanás para arrastrar con él al lago de fuego a la gran mayoría de la humanidad. Y la base bíblica está en Mateo 5, versículo 19, que dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miremos la parte inicial del texto que nos dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Eso significa que cuando quebrantamos uno de los mandamientos de Dios, por muy pequeños que sea, con ese mandamiento pequeño quebrantado, con esa pequeña desobediencia, con ese pequeño pecado, la gran mayoría de seres humanos terminará en el lago de fuego, porque el plan magistral de Satanás es llevarnos a creer que las pequeñeces no son importantes, cuando en realidad el texto bíblico dice que con solo un pequeño mandamiento que hayamos quebrantado, con solo una desobediencia, es más que suficiente para terminar condenados al infierno. Tanto así que la historia bíblica nos enseña que Adán y Eva no cometieron muchos grandes, terribles y bochornosos pecados cuando Dios los expulsó del jardín del Edén. Simplemente cometieron un pequeño pecado, una pequeña desobediencia, comiendo la fruta prohibida, y eso fue suficiente para ser expulsados del paraíso de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver entonces a qué conclusión debemos de llegar todos los que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Santiago 2, versículos 10 al 11, que dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En el versículo 10 encontramos lo siguiente: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
En otras palabras, obedecer todo lo que Dios nos manda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero simplemente ser desobediente en una pequeña cosa nos hace culpables delante de Dios de toda la santa ley. Porque el versículo 11 agrega que el mismo que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que es nuestra responsabilidad delante de Dios de vivir en obediencia a toda la luz, a todas las enseñanzas, a todos los principios, a todas las leyes que Dios nos ha revelado. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver quiénes son las personas que Jehová terminará destruyendo porque los considera sus enemigos. Y la base bíblica está en Salmo 68, versículo 21, que dice así: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Luego el texto nos identifica quiénes son los enemigos de Dios, porque dice allí, el que camina en sus pecados. Por lo tanto, las personas que Jehová terminará destruyendo en el lago de fuego, porque los considera sus enemigos, son todas aquellas personas que después de haber recibido los privilegios, las oportunidades, las enseñanzas de la gracia salvadora de Jesús, deciden continuar caminando, practicando y viviendo en sus pecados, porque en realidad no aman al Señor Jesús. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una cualidad que distingue a todos los que verdaderamente están convertidos a Cristo y su verdad. Y la base bíblica está en Génesis 5, versículo 24 y Segunda de Reyes 22 y el versículo 2, que dicen así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En el versículo de Génesis encontramos lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Esto es muy importante entenderlo, porque una de las cualidades que distinguen a todos los que verdaderamente están convertidos a Cristo y su verdad es que tienen una vida con tendencia siempre a caminar hacia adelante, como lo hizo Enoc, y siempre a caminar hacia arriba, como desapareció Enoc. Es decir, la tendencia de los que están realmente convertidos a Cristo y su verdad es hacia adelante y hacia arriba. De hecho, el segundo texto agrega:
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse a derecha ni a izquierda, porque en el caminar de aquellos que están verdaderamente convertidos, siempre la tendencia es hacia adelante, sin desviarse a derecha ni a izquierda, y hacia arriba, buscando siempre la gloria de Dios. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver en qué condición estarán cuando se cierre la puerta de la gracia todos los que sí aprovecharon las armas espirituales durante el proceso de la salvación. Y la base bíblica está en Efesios 5, versículo 27, que dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que la condición que tendrán todos aquellos que verdaderamente han aprovechado las armas espirituales y que están convertidos a Cristo y a la verdad presente, será una condición en victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, al grado que delante de los ojos de Dios estarán sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, porque serán un testimonio viviente de que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados y no para salvarnos en nuestros pecados. Vimos también que si nosotros permanecemos conectados a Cristo Jesús, vamos a andar como Él anduvo y vamos a vencer el pecado así como Él lo venció. De hecho, nosotros vimos que lo que Dios espera de nosotros, si en realidad estamos convertidos, es que no pequemos más por el poder del Espíritu Santo. Inclusive nosotros estudiamos que para lograr llevar una vida en victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, necesitamos nacer cada mañana entre las 3 y las 6 de la mañana delante de la presencia de Dios, recibiendo un bautismo nuevo, fresco, pleno y poderoso del Espíritu Santo. Por otro lado, nosotros vimos que Satanás va a lograr arrastrar con él al lago de fuego a la minoría de la raza humana, induciéndolos a cometer grandes, terribles, bochornosos y escandalosos pecados. Sin embargo, el mismo Satanás logrará arrastrar con él a la gran mayoría de seres humanos al lago de fuego, llevándolos a cometer pecados muy pequeños
que ante la vista de los seres humanos son pecados insignificantes. Y es por eso que nosotros podemos concluir que tenemos que ser obedientes a toda la luz que hemos recibido de la palabra de Dios, porque si quebrantamos uno de los más pequeños mandamientos, seremos culpables de todo. Otro aspecto muy importante que hemos estudiado es que las personas que siguen practicando y caminando en sus pecados serán destruidos por Jehová, porque los considera sus enemigos. Por otro lado, los que realmente están convertidos a Cristo Jesús y a la verdad presente, tienen una tendencia en su vida de caminar siempre hacia adelante y siempre hacia arriba. Y lo último que estudiamos fue que cuando Cristo venga en gloria y majestad, todos aquellos que han aprovechado las armas espirituales estarán sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, porque han obtenido la victoria sobre el pecado por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a continuar progresando en la experiencia de salvación, a continuar progresando en la santificación del carácter, porque cuando Cristo venga en gloria y majestad, necesitamos estar sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.